Bien, buenos días con todos. En esta sesión estamos tocando el argumento por uso de definición, ¿de acuerdo? Sobre todo vamos a practicar, ¿ya? Y vamos a recordar lo que han visto en la sesión de teoría, ¿ya? Bien, además, en la guía, ¿no es cierto? Estamos nosotros todos siguiendo la guía, ¿ya? Porque es importante tenerlo en cuenta, ¿ya? Acá les paso a mostrar ya la guía. Bueno, ustedes en la sesión de teoría han visto argumento con uso de definición como estrategia, ¿ya? Muy bien. Ahora, en la guía que ustedes siempre tienen con anticipación desde el día sábado por lo menos, ¿ya? Acá se menciona que el alumno desarrolla las actividades de la página 60 a la 62, ¿de acuerdo? Previamente revisó el capítulo 4 sobre la estrategia por definición. Ya el profesor revisa y resuelve eso. Bien, igual, bueno, acá menciona el inicio es a las 7, ¿no es cierto? Y terminamos a las 8:40. Vamos a tratar de, ahora sí, de respetar este horario, ¿no? Para evitar una sesión muy larga que sea sincrónica. Ya 8:40 estamos terminando, ¿ya? En las sesiones anteriores nos hemos pasado casi hasta las 9, ¿no? Pero la idea es que la sesión no sea tan larga sincrónicamente, ¿ya? Y practicar acá, hacer los ejercicios que se mencionan. Pero primero quisiera saber, ¿ya? Y esos son, ¿se acuerdan que habíamos mencionado con respecto a las notas de participación y de reconocimiento de los alumnos que están leyendo, ¿no? ¿Ya? Porque siempre es importante venir leyendo, ¿no es cierto? Los apartados o los capítulos que se mencionan en la guía, ¿ya? Voy a plantear algunas preguntas y luego empezamos con los ejercicios, ¿ya? A ver, entonces, y recuerdan que por favor prendan su cámara, ¿no es cierto? Los que están participando oralmente, ¿no? ¿Ya? Para hacer más efectiva la comunicación. Bien, la primera pregunta. ¿Cómo se puede usar la estrategia de definición? ¿O en qué momento se utiliza? Según, porque en el capítulo del libro que se manda a leer, ¿ya? Menciona varias cosas con respecto a la estrategia por definición, ¿no? ¿Ya? Pero una de esas es con respecto al uso, ¿no? Menciona, por ejemplo, cómo es conveniente usarla. A ver, ¿qué me menciona? ¿En qué momento se puede utilizar la estrategia? A ver, primera pregunta. Ya, muy bien. A ver, María Fernanda Lavado. Según lo que me acuerdo del texto, es cuando hay un conflicto en cuanto a las definiciones, y ahí es cuando te Y marcas el disculpa, María contexto. Fernanda, a ver si podemos poner la cámara también para, si puedes, ¿no? Si Disculpe, no, ahorita tengo problemas de conexión, entonces si es que prendo la cámara tendría más problemas. bueno, ya, bueno, a ver, ya, continuamos, porque bueno, todo el mundo tiene problema de conexión cuando quieren. Ya, bueno, estamos mencionando que es importante, ¿no? El tema para la próxima semana y esperamos que mejore. A ver, continúa. Gracias. Bueno, que yo recuerde era cuando hay un problema en cuanto a al uso del término, entonces lo contextualizas y de esa forma como que se evita el conflicto, ¿no? De esa desorientación en cuanto a la definición del tema abarcado. Ya, a ver, de vuelta para captarte bien. A ver, o sea, hay un conflicto en la definición del término, entonces lo utilizas para
Contextualizar, eso es lo que entendí. Ya, para contextualizar. Ujú. Ujú. Ok. Ya sí, sobre todo has dicho algo muy importante, ¿no? Que tiene que ver con en situación, o sea, ¿cuándo se puede utilizar la estrategia por definición? Cuando hay conflictos en torno al concepto que se está discutiendo en ese momento, ¿no? Ya, claro. Y para contextualizar y sobre todo para definir o para llegar a un acuerdo sobre aquello que se está discutiendo, ¿no? Eh, no sé, por ejemplo, si la gente en los clásicos debates, bueno, ahora no sé si son tan frecuentes, en torno a la existencia o no existencia de Dios, o si yo soy ateo, tú eres cristiano, etcétera. A veces la gente discute y se pasa largas horas discutiendo, quizá por eso, ¿no? Que si existe Dios, que no existe. Lo primero que tendrían que ponerse de acuerdo es en algo, ¿no? Es de qué están hablando cuando están hablando de Dios, ¿no? O sea, primero tendrían que definirlo, ¿sí, no? Ya, eso es importante. Y igual en otros temas polémicos, como el aborto, por ejemplo, ya, y la gente menciona el concepto eh, eh, el concepto esto de vida, ¿no? Ya, de vida del feto o de vida del bebé, ¿ya? Entonces, muchos mencionan que se cometería un asesinato a una vida humana y se tendrían que poner de acuerdo en esos conceptos, ¿no? ¿Cuándo empieza la vida? ¿Qué cosa es una vida humana? O el concepto este, de concepción, por ejemplo, también, ¿no? ¿Ya? Ah, y así por una serie de ejemplos, ¿no? Podríamos ver, por ejemplo, que ahora en el debate político mucho se discute sobre términos que quizás no se han reflexionado, ¿no? ¿Ya? Incluso el gran concepto sobre democracia, cuando se habla de que actualmente vivimos en democracia o el país X vive en democracia o el otro vive en dictadura, tendríamos que ponernos de acuerdo qué se entiende por democracia y si solamente hay un tipo de democracia o bajo qué condiciones se podría mencionar que se vive en democracia. Solamente es necesario que haya elecciones. Ya, hay muchas cosas ahí, ¿no? O incluso cuando a alguien se le tilda de que es fascista, ¿qué cosa es fascista? ¿No? O cuando a alguien se le acusa como si fuera algo totalmente terrorífico, eres comunista. Y bueno, hace la equivalencia comunista a terrorista. Y es lo mismo. Tan fácilmente se puede tildar a alguien de terrorista porque es comunista, ¿no? Eh, y entonces es eso, ¿no? La gente a veces no reflexiona sobre los conceptos, ¿no? Y algo clave que deberíamos tener presentes, ¿no? Antes de hacer los trabajos, es que no hay ningún concepto esencial en sí, ¿cierto? Ya. Ah, que los conceptos se construyen en el propio texto, en la propia situación comunicativa. No es que exista algo así como democracia o como vida o como comunismo, ¿ya?
el concepto se forma en la situación comunicativa. Va a depender de la cultura, del sistema ideológico que domine en ese momento, ¿ya? De las personas que están conversando, de sus percepciones, de sus estereotipos, también sus prejuicios, ¿no? O sea, el concepto, todo concepto se construye en el propio texto, ¿ya? Entonces, ahí está la cuestión de la disputa, justamente, ¿no? De las ideas, de los conceptos, en quién tiene el mejor marco teórico, quizá, o los argumentos para definir de manera coherente el concepto, ¿ya? Por ejemplo, el tema este en el Perú, ustedes saben que hay una gran cantidad de universidades, ¿no? No sé si hablamos de eso la semana pasada, ¿no? Nuestro país es quizá el número uno de cantidad de universidades, ¿no? Entonces, tendríamos que preguntarnos, aparte de por qué tantas cantidades, ¿no? Es un negocio, ¿no? ¿Qué cosa hay? ¿Cómo se podría evitar este problema, ¿no? De una proliferación tan, eh, tan enorme de universidades? Pero también tenemos que preguntarnos que de repente las autoridades o alguien no tiene claro el concepto de universidad, ¿no? O sea, ¿qué es lo mínimo que debería tener un centro de estudios para que sea universidad? ¿De acuerdo? Eh, Porque en otros contextos, en otras culturas, no podría haber universidad si es que no tiene lo mínimo, por ejemplo, de ciencias puras y de humanidades. Porque la universidad se creó bajo esa idea, ¿no es cierto?, del encuentro de la universitas, ¿no? El encuentro de los números y de las letras, ciencias puras. Si una universidad solamente tiene facultad de medicina, pero no tiene las áreas de las ciencias puras que hacen posible la investigación en las medicinas, por ejemplo, la biología, ¿ya? La química u otras áreas, ¿cómo esa universidad está investigando? Si la medicina hoy es aplicada, ¿no? Pero yo les digo, de las más de 140 universidades que hay acá, uno quiere estudiar matemática, física o biología, uno va a encontrar ahí, ¿cierto? O si voy por el otro lado por de las letras, filosofía, quiero estudiar filosofía, por ejemplo, en la Pacífico, que se supone que es muy buena, ¿no? O quiero estudiar literatura en la Cayetano, ya para no hablar de otras, ¿no? En la UPC, no sé, en la de Lima. Entonces, de repente estamos fallando en pensar las ideas, ¿no? Y se están degradando de repente, ¿no? Ya, entonces esa es la cuestión. Vivimos en una situación tal de que la gente habla así, ya, democracia, política. ¿Qué cosa es la política, no? Ya, dice, todos los políticos son corruptos, dicen. Ya, entonces, ¿qué hacemos? Mejor no, porque ¿qué cosa es la política, no? Ya. O menciona, eres comunista, y ni siquiera leído el manifiesto comunista, nada, ¿no? Ya, entonces nosotros estamos acá, si se supone que es la academia es el espacio de la reflexión, ¿no? Ya, el pensamiento crítico, ¿no? Ok, entonces hay que evaluar, ¿no? Incluso también, en el fondo, si uno empieza a analizar todas las cuestiones estas, vemos que como se está pervirtiendo los conceptos o las ideas. Uno prende, así un clásico ejemplo, ¿no? Uno prende un canal de televisión y ve digamos, el titular, ¿no? No, el nombre del programa dice 24 horas noticias, ¿no?
y uno se pasa, no sé, toda la semana y pasan cosas de entretenimiento, ¿no es cierto? Pasan videos de YouTube o de, no sé, de TikToker, y uno se pregunta, en ese programa 24 horas, eh, que pasan hasta de chistes de otros países, ¿no? O de accidentes nada más, ¿no? Que pasó algo. Fenómenos paranormales, ¿no? A veces también uno se pregunta, ¿en verdad eso son noticias? O sea, ¿qué cosa es noticia? Uno podría investigar también, ¿no? La noticia, según el género periodístico, porque hay una teoría de la noticia. La noticia son los eventos de actualidad, o sea, tiene como una estructura el concepto, ¿no? Eventos de actualidad que son de interés, de relevancia para una comunidad. Ya, la payasada que pasó, no sé, en el país tal, que la gente se burla ya. Está bien de repente, ¿no? En un programa de noticias se podría pasar un momento de la importancia que sucede en la comunidad, ¿no? En la actualidad, ¿no? Por eso hay una división clásica en los periódicos, ¿no? No sé, política al comienzo, economía, cultura, no sé. Pero si todo el canal es eso, dice que es noticia y pasa eso, que son más bien podría ser entretenimiento en 24 horas, eh, y yo le podría discutir, ¿no? Incluso se podría ver, podría demandar de repente al canal, ¿no? Porque eso podría ser publicidad engañosa, ¿no? ¿No? Contra la fe pública. Pero ¿quién hace eso, no? Tendría que tener un bufete de abogados y empiezan y me dicen, ah, no, es que es la libertad de expresión. Ah, ya, y entonces vamos a discutir. No, ¿qué cosa es la libertad de expresión? Y empezamos de vuelta, ¿no? Eh, ahora, hay gente que no se mete todo en esos problemas porque tendría que tener un bufete de abogados y todo, ¿no? Pero por lo menos hay que mencionar y tener en cuenta que, bueno, nos están vendiendo pues gato por liebre, ¿no? Ya. Bien. Otra pregunta. Este, ¿Cómo se podría utilizar la estrategia por definición? O sea, ¿de qué manera? Y hemos visto, hemos preguntado, ¿en qué momentos se puede utilizar? Porque no se olviden que una estrategia, ¿qué cosa es una estrategia? Es una manera de lograr algo, ¿no? De lograr algo. Pero ahora, ¿cómo se podría utilizar eso? A ver, ¿quién me menciona? ¿Nadie? A ver, es su nota de participación de algunos, ¿no? Porque hemos mandado a leer eso, ¿eh? Ahí está en el texto, hemos mandado a leer eso. Y ahora voy a ver los ejercicios que se han mandado a realizar. A ver, Dylan Leca está. ¿No está? Vamos a tomar lista ahorita. No está Dylan, ¿no? Ya. Acá veo por el... Les voy a dar permiso para que se renombren, yo porque me salen unos... A veces de repente sale el segundo nombre, no sé, ¿no? Ya, a ver, permiso para que se renombren. Ya tienen. Ya, primero su nombre, por favor. Ya, a ver, estoy viendo más o menos cómo están avanzando con el tema, ¿no? Porque acá vamos a practicar ya, no vamos a explicar la cuestión teórica, ¿no?
Samira León está. Sí, buenos días, profesor. Ya, buenos días. ¿Cómo se puede aplicar la estrategia por definición? En un conflicto o en un debate, como usted mencionó, cuando no están seguros exactamente de cómo usar un término, por ejemplo, una persona quiere definirlo de una manera y la otra persona de otra manera. Ya, una pregunta, tampoco pueden prender la cámara. Sí, ahorita le pregunto. Un ratito, es que ahorita no hay luz. No, yo digo, no, si no pueden, no pueden, ¿no? Seguimos nada más, ¿no? Porque ya si todo el grupo no quiere prender, no hay problema, ¿no? Ya, pero el tema es que había yo tratado de convencer, ¿no es cierto? Porque este es un curso de argumentación, ¿no? Ya, y de repente no les he convencido, ¿no? Porque hay muchos que de repente no quieren, ya, están en su derecho, ¿no? Ya, pero estamos mencionando que es importante para la comunicación, ¿ya? Y que además eso mejor, a las finales ustedes van a tener que prender su cámara, siempre, ver debates, ¿no es cierto? Hay que estar acostumbrados, ¿ya? A emitir nuestra presencia, nuestra voz, ¿ya? Porque la comunicación no solamente es verbal, ¿no es cierto? La comunicación también es gestos, es más del 80% la actitud de la persona a la hora de emitir su opinión. Ya, porque a ustedes no creo que les gustaría que el profesor esté con toda la cámara apagada, no todos apagados, ¿no? Ya, o sea, ya nos vemos solamente el logotipo nada más. Me parece que se deshumaniza bastante la comunicación. Ya estamos bastante deshumanizados en el contexto por la pandemia y además nunca una clase presencial se va a igualar a una clase virtual. Por más que se prenda la cámara, ¿no? Es muy diferente, ¿no? Pero si además de eso no prendemos la cámara y todo el mundo está en su cama, no sé qué están haciendo, ¿no? Ya, mm, no me parece adecuado eso para la comunicación, para la enseñanza, ¿ya? Ahora, el otro extremo es que hay instituciones que obligan también, ¿no? A que todos prendan la cámara, obligan. Es el otro extremo. O sea, ahí empieza, podría ser un tema polémico también, ¿no? Si la institución debería obligar a sus estudiantes a que prendan la cámara. No sé si ustedes están de acuerdo, ¿no? Pero hay muchos que sí están de acuerdo. Hay muchos que están de acuerdo. Ya hay instituciones que sí mencionan eso, es un protocolo. Porque de repente el año pasado no se podía porque no todos estaban preparados para el contexto de la pandemia y de repente no tenían el recurso de la cámara, ¿no? Ya, pero ya estamos, casi esto va a ser una tradición de repente, ¿no? Ya no sabemos qué otros virus pueden venir, entonces ahorita la cámara es lo mínimo, ¿no? O estar conectados es lo mínimo, ¿no? Ya, bueno, eso, ¿no? Incluso podría haber un tema, alguien no tenga un tema de debate, podría tener eso, ¿no? Ya. Hay temas de debate, por ejemplo, el uso de celulares o de dispositivos en el salón. Hay algunos que están en contra, ¿no? Es polémico, ¿no? Entonces, ¿cómo tomamos posición ahí? Yo estoy, por ejemplo, en el tema de la obligatoriedad del uso de cámara, yo estoy en el medio. Ya, yo no obligo a nadie, pero yo pienso que es importante que se convenza a los que están, los alumnos, ¿no? De la importancia de eso, ¿no? Y el profesor, bueno, sobre todo en de debates, yo pienso que sí debería ser obligatorio en debate, ¿no? ¿Cómo sería un debate si solamente se ve la A y la F, ¿no? O sea, que deshumanizado ya, ¿no? A y F. Bueno. Ya, sí, señorita, me decía. Ah, am, con lo que leí sentía que se puede usar en un debate o un conflicto cuando no se tiene seguro por las dos partes de a qué se refiere con un término o con Ya, una pero. definición. Ajá. Ya, muy bien. Pero, o sea, ¿eso es en qué circunstancias? Pero ¿cómo se podría utilizar?
también leí que tenía que estar bien estructurado, tenía que dar una buena definición del término. Ya, muy bien. Claro, primero, cuando estamos en una situación de, de conflicto en el concepto, primero se da una definición adecuada, ¿no? Muy bien. ¿Y de ahí qué más? De ahí se, se ve las dos partes, creo. ¿Qué cosa? Y se ve las dos partes de la definición. Okay. Ya. Ok. Sí, me parece que has mencionado lo importante. Primero, definir, que las dos partes definan, ¿no es cierto?, su concepto, y de ahí se podría incluir el concepto, se podría incluir también los términos en los cuales se puede integrar el concepto, ¿no? Justamente eso vamos a tocar también hoy día, ¿no? Ya, muy bien, gracias, Amira. Ya, a ver, los demás. ¿Qué más podríamos decir con respecto a la definición? Yo les hago una pregunta para no hacer el mismo caso, para ver cómo se utiliza. Quisiera ver si ustedes han visto esto en teoría. ¿Han visto el caso de la bebé Rosemary en teoría? Me parece un ejemplo muy bueno para analizar cómo se utiliza. Y de ahí los dejo para que ustedes practiquen. Pero primero quisiera saber si vieron en teoría eso, no, no sé si. Ya, no, no han visto. Ok, entonces podríamos ver brevemente eso y de ahí de ahí practicamos, ¿ya? A ver, el caso de la bebé Rosemary. Este es un caso en el que a una familia le sucede lo siguiente, ¿no? Tiene una bebé, ¿no? Ya, que nace sin cerebro. Entonces, los padres ya le habían comunicado que la bebita, como había nacido sin cerebro, iba a morir al poco tiempo, ¿no? Ya. Entonces, estaba la situación polémica siguiente. Si se la debería desconectar, ¿no?, de los aparatos que le están dando una vida artificial, o se debería continuar hasta que su cuerpo resista, ¿no? Porque la cosa era que se podía, aunque suene la palabra un poco tosca, pero se podía aprovechar los órganos de ella para salvar la vida de otros niños, ¿ya? Porque sí tenía sus órganos completos y todo, ¿no? Lo único que no tenía era el cerebro, ¿ya? Entonces, esta era la polémica, ¿no? Porque en el país en donde estaban ellos, no me acuerdo qué país, pero no se podía realizar eso, porque sería como aplicar la eutanasia, ¿no? Y no era legal, no se podía descontar a alguien que todavía estaba, entre comillas, vivo, ¿no? Ya no había el marco legal. Entonces empezó el debate. Ya. Vamos juntos a leer, y yo voy a pedir que ustedes participen con la lectura, ya, atentos, para ver cómo se utiliza en el propio texto la estrategia por definición, ¿ya? A ver, me parece que es muy útil este caso. A ver, por favor, todos atentos, ¿ya? Para que se despierten un poco, ¿ya? Porque veo hay gente que cuando hablan así un poco pesada, se nota que están en la cama. Ya. Ashley Ruiz está presente. Oye, ahorita voy a tomar la lista también porque no está. Así es, profesor.
Ya. A ver, ¿puedes leer, por favor, los dos primeros párrafos? Está bien. El argumento de los beneficios. La sugerencia de los padres se basaba en la idea de que, como Teresa pronto iba a morir de cualquier manera, sus órganos no le iban a servir de nada. Los otros niños, en cambio, podrían beneficiarse de ellos. Así su razonamiento parece haber sido el siguiente. Si podemos beneficiar a alguien sin dañar a nadie más, debemos hacerlo. Trasplantar los órganos beneficiaría a otros niños sin dañar a Teresa. Por lo tanto, debemos trasplantar los órganos. ¿Es esto correcto? No cualquier argumento es válido. Y además de saber qué argumentos pueden ofrecerse a favor de una opinión, también queremos saber si esos argumentos son realmente buenos. En términos generales, un argumento es válido si sus premisas son ciertas y la conclusión se sigue lógicamente de ellas. En este caso, podríamos cuestionar la aseveración de que no sería daño a Teresa. Después de todo, ella iba a morir, y no es esto malo para ella. No obstante, tras cierta reflexión, parece claro que, dadas las trágicas circunstancias, los padres tenían razón. Muy bien. Entonces, yo les pregunto acá, ¿cuál es la situación polémica? O sea, la pregunta polémica. ¿Se acuerdan su estructura de argumento, no? Primero tenemos que definir cuál es la polémica, ¿no? Ya. Entonces acá la polémica es esta, ¿no? Si podríamos traducirla, sintetizarla, ¿no? Si es adecuado trasplantar los órganos de la bebé Teresa para otros niños, ¿no? Si es legítimo, si es adecuado, ya si es justo, quizá podemos buscar ahí el término, ¿ya? Entonces ya más o menos tenemos en cuenta eso. Y acá, por eso el autor dice, es correcto, ¿no? Podríamos decir, si es correcto, ¿no? Estás lanzando la pregunta, ¿no? Y está planteando un argumento, ¿no? O sea, un argumento que podría eh, sustentar una postura. ¿Cuál postura? La de los padres, ¿no? ¿Ya? Porque los padres estarían de acuerdo que si es correcto trasplantar. La pregunta es, para saber la razón, ¿qué tenemos que hacer? Preguntar a la postura, ¿no? ¿Por qué dices que es correcto trasplantar los órganos de la B3? Porque es beneficioso. Porque dice acá, ¿no? Como sus órganos no le iban a servir de nada, los otros niños, en cambio, podrían beneficiarse de eso. ¿Ya? Yo les pregunto, ¿es correcto esto este argumento? ¿Qué les parece? Antes de seguir leyendo el texto. ¿Qué les parece? ¿Es correcto eso? Para que se beneficien otros niños. Pero esto le va a quitar la vida, ¿no? A la B3. Ahora que, por ejemplo, estos movimientos de como mis hijos no te metas, ha salido toda una cantidad de provida, etcétera, ¿no? Y se incluye un concepto tan complejo y tan significativo, ¿no? Como la vida, ¿no? Soy provida, eso. ¿Qué cosa es la vida? Le va a quitar la vida, ¿no? A esto. ¿Entonces qué piensa? Hola, bueno. Hola. ¿Sí, Félix? ¿Qué tal? Sí, no sé por qué no puedo levantar la mano. O sea, lo que pienso es que de repente es un poco fuerte esa palabra beneficiarse, ¿no? Porque este beneficio es claro, pero a costa de la vida de la chiquita que ni siquiera prácticamente ha vivido. Prácticamente es una neonata y no sé, es como que es una situación muy difícil, diría, para los padres, pero claro, también está el, el, esa situación moral que es medio fregada. Así que, no sé, no sé. ¿Pero tú estás de acuerdo o estás en desacuerdo? Que que se le quite los órganos. A ver, yo diría que sí está en mi posición, pero no sabría si me pasara a mí con la bebé, o sea, que se fuese mi bebé o algo así en un futuro, no sabría. Pero desde mi posición de ahorita yo diría, bueno,
bueno, si es que va a pasar lo que va a pasar, o sea, que va a fallecer la chiquita, pues no, que estaría bueno, igual, no sé. Ya, claro, lo que pasa es que ahí necesitamos argumentos, pues, ¿no? Am, ¿Qué más? Muy bien, Félix, gracias por tu opinión. ¿Están de acuerdo con, podrían opinar, ¿no es cierto?, los demás, ¿no? De repente han leído también, imagino que se han leído, ¿no? Porque eso se ha dejado leer, ¿no? Ya, estamos repasando nada más. Estamos de acuerdo en que se debe desconectar, es decir, quitarle la vida, porque eso de desconectar es quitarle la vida, ¿no? Porque los padres están de acuerdo, ¿no? Y ellos están ofreciendo este argumento, el argumento de los beneficios. Es decir, ya que pronto va a morir, no sé, de repente podría durar unos días, un mes, un año, quizás, no lo sabe, ¿no? Pero como va a morir, de todas maneras, sus órganos podrían beneficiar a otros niños. Ya, ese es el argumento de los beneficios, ¿no? Pero eso le estaría quitando la vida a una niña, ¿no? ¿Qué hacemos ahí? En ese momento, ¿qué hacemos? ¿Cómo podríamos aplicar la estrategia por definición? ¿Quién me dice? En este caso, ¿cómo podríamos atacar la estrategia por definición? ¿Qué hacemos ahí? En este debate, imagínense, ¿no? Están debatiendo. Postura A dice, estoy a favor que se desconecte a la bebé Teresa. ¿Por qué? Para beneficiar a los otros niños. El otro dice, estoy en contra, porque salen todos los que están en contra también, ¿no? No es correcto. ¿Por qué no es correcto? Ya, tu postura es esa. Dices que no es correcto desconectar a la B3. ¿Por qué? Ya. Porque se está atentando contra una vida. Muy bien. ¿Qué hacemos para refutar a los que están en contra? Porque acá la cuestión es que los padres quieren refutar a los que están en contra. ¿Ya? Y una serie de organismos, ¿no?, que quieren ayudar a los otros niños también. ¿Qué tendrían que hacer? Salen varias organizaciones y dicen, estamos en contra. ¿Por qué? Porque están atentando contra la vida de este niño. ¿Qué tendríamos que hacer? Con la vida de la bebé, ¿no, Teresa? Sebastián. Sí, hola, buenos días, profesor. ¿Se me escucha? Sí, te escucho. Ah, ya, perfecto. Hablando de este tema que es la estrategia de marcación, quería hablar, pero tampoco sabía levantar la mano. Lo acabo de descubrir hace 3 segundos. De marcar tu tema y en este caso de marcar qué se entiende por vida te ayuda a que tu estrategia no defienda varios puntos de interpretación. ¿Cómo lo explico? Que de alguna manera, si tú planteas un tema, ese tema puede estar dispuesto a interpretaciones mm, incluso ambiguas. Definir vida puede ser como hecho biológico o vida como hecho cultural, social o incluso económico. Y entonces, si defines tu punto de vida con respecto a este caso de que literal no tiene vida porque eres solamente un cuerpo de carne con órganos sin expresar nada, es como no estar vivo. A ti te hace vivo ser alguien que convive con alguien, tener una personalidad, eso te hace ser vivo, a mi punto de vista. Y entonces, eh, una persona sin cerebro yo no lo podría considerar un ser vivo. Por lo tanto, estaría de acuerdo con los padres en donar órganos a fin de salvar otras personas. Muy bien, caballero. Ya. Ahí está. Justamente su compañero ha realizado esta estrategia. De eso se trata. ¿Cómo aplicamos? Porque si el otro está utilizando como argumento la cuestión de la vida, o sea, ¿por qué estás en desacuerdo en que se pueda donar los órganos de la bebé Teresa? Y se menciona que porque estaría atentando contra la vida. Entonces,
el concepto acá, en este caso, está sirviendo de argumento. Lo que se tendría que hacer, decir, ah, muy bien, me parece interesante tu concepto, pero ahora definamos qué cosa es vida, qué entiendes por vida. Ahí empieza el debate. A ver, defíneme, ¿ya? ¿Qué cosa es vida? Primero, ese es el diálogo en el debate, ¿no? ¿Ya? Si no, no habría diálogo. Si no, está mal porque tú no entiendes qué cosa es vida, ¿no? No hay que tener la actitud socrática, ¿no? ¿Ya? Ya, tú dices que se está atentando contra la vida. Entonces, primero ustedes tienen que entender qué entiende el otro por vida. ¿Ya? Preguntarle primero, ¿no? Y a partir de eso, empieza recién la refutación. ¿Ya? Porque como muy bien dijo su compañero, de repente la otra posición entiende el concepto de vida como un concepto bien reduccionista. Entonces, biológico nada más. Y en términos humanos, eso sería vida. La vida solamente es biológica para el concepto humano. Bien, entonces vamos a ver cómo lo explica, ¿ya? Muy bien, sigamos. Ya, segundo. Entonces, acá el autor va a analizar esto, ¿no? Va a decir, no obstante, tras cierta reflexión, parece claro que dadas las trágicas circunstancias, los padres tenían razón. O sea, ¿se dan cuenta? Ya está tomando posición el autor acá. Tenían razón, es decir, él está de acuerdo en que se debería desconectar a la bebé Teresa, ¿no? Para beneficiar a los otros niños. Pero ahora él va a analizar esta cuestión, ¿no? ¿Ya? Estar viva no iba a significar ningún bien para ella. ¿Ya? Miren, acá empieza la definición. A ver. Christopher, ¿podría seguir con la lectura, por favor? Sí, profesor. Estar vivo es un beneficio solo si permite desarrollar actividades y tener pensamientos, sentimientos y relaciones con otras personas. En otras palabras, si permite tener una vida. A falta de tales cosas, la mera existencia biológica no tiene valor. En consecuencia, a pesar de que Teresa podría seguir viva unos cuantos días más, eso no le haría ningún bien. Podríamos imaginar circunstancias en las cuales otros ganarían algo al mantenerla viva, pero eso no es lo mismo que beneficiarla. Muy bien, Christopher. Ya, entonces, ¿qué está haciendo acá? Él está construyendo un concepto de vida. ¿Te dan cuenta? Es en el texto, en el discurso, que se debe construir los conceptos. Esa es la clave. ¿Ya? No hay que presuponer que existe un concepto a priori previo de las cosas. ¿Ya? Porque acá ustedes han llevado razonamiento verbal, ¿sí o no? ¿O no han llevado? Y el razonamiento verbal, ¿qué cosa hay? Yo les pregunto, por ejemplo, ¿qué significa una palabra tan simple, ¿no? Ternura. ¿Qué cosa es ternura? ¿Quién me dice? A ver. ¿Qué significa ternura? Es un sentimiento ante las personas, ante ciertas acciones que realizan las personas. Sentimiento. Es un sentimiento. Ya, claro, puede ser tipo de sentimiento, pero hay una cantidad diversa de sentimientos. Como qué tipo de sentimiento podría ser, ¿no? ¿Qué nos dice Mayra Luyo? ¿Qué entiendes por ternura? Podría ser como un sentimiento de dulzura, ¿Ah? De dulzura. sí, o Ya, delicadeza. muy bien. Anaís Condeso, ¿qué dice?
Por ternura entiendo de que es algo la cual llama mucho la atención a las demás personas, que les produce tener afecto. Muy bien. Ya. Totalmente incorrecto, pues, ¿no es cierto? Porque en este contexto es incorrecto todo lo que han mencionado, ¿ya? Porque ternura no es ni dulzura, no es ni, ya, ni afecto, sentimiento, nada. Es eso y todas las cosas. O sea, no es nada. Estamos diciendo, ¿no es cierto? Desde el comienzo he mencionado, los conceptos no significan nada por sí solos. ¿Ya? Ustedes están cometiendo la cuestión esta, de que están a priori, o sea, usted tiene una idea de ternura y están tratando de definir. Los conceptos se definen en el contexto. ¿Cómo pueden definir algo si no hay un contexto? Lo que ustedes deberían haberme preguntado a mí más bien, profesor, ¿en qué contexto se está mencionando? Porque las palabras no tienen solamente un sentido, tienen varios sentidos, ¿no? Por ejemplo, si yo les hubiese preguntado en el contexto de que están comiendo un lechón al palo, ahí significa afecto, dulzura. ¿Qué significa cuando uno dice el lechón es tierno? Estoy diciendo, qué dulce es el lechón. No, ¿qué cosa estoy diciendo? Que está Que es suave. suave, ¿no es cierto? Que la carne está suave. ¿Ya? Pero en cambio, si cambiamos de contexto y decimos, viene la abuelita a la casa y ve a su nieta, cachetoncita, todo, y dice, ay, qué tierna, mi hijita, qué tierna, ¿no? Está con su chupetín ahí, ¿no? Y la niña, qué tierna, ya. ¿Ahí qué significa? Ahí significa suave en el sentido de que la carne está agradable, hace que la vuelta sea antropófaga, ¿no? Pero estamos en un contexto normal, ¿no? ¿Qué está diciendo ahí? Ahí sí que está, ahí está diciendo que dulce, ¿no? O que cándida, quizá. ¿Ya? Pero cambiamos a otro contexto y vamos a una situación en la que una amiga le está contando a otra amiga y le dice, pucha, he vuelto con Jorge, no sé. Y la otra le dice, pero ya te engañó varias veces, te engañó 5 o 6 veces, te engañó y tú sigues ahí, dale, ¿no? ¿No? Como el candidato que ya nos robó ya 5 veces, ¿no? Ya hizo mucho todo, ya sabemos cómo es y votamos por ese candidato. Y la chica le dice, pucha, qué tierna eres, ¿sabes? Qué tierna. ¿Qué le está diciendo ahí? ¿Le está diciendo que dulce? ¿O le está diciendo que la carne es agradable? ¿Qué le está diciendo? Le podría estar diciendo que tonta eres, ¿no? No. Las palabras en sí mismas podrían tener una base semántica, ¿no? Tiene un campo semántico las palabras, ¿no? Eso tiene en lingüística, ¿sabes, no? Porque tigre, por ejemplo, la palabra tigre tiene algunos rasgos de origen, entre comillas de origen, aunque no hay ningún origen en las palabras, ¿no? ¿Ya? Pero esta cuestión de la etimología también es algo bien artificial también, ¿no? Es arbitrario a veces los significados que se producen en las palabras. Pero tigre podría tener un campo semántico más o menos estable de el felino, no sé, cuadrúpedo, con garras retráctiles, ¿ya? Flexible, ágil, tiene un campo semántico. Pero este campo semántico se puede trasladar a varios contextos. Si un profesor viene y al alumno le dice, ¿qué tigre eres? No le está diciendo qué animal eres, ¿no? Sino algunos de los rasgos semánticos de las palabras se están trasladando a ese contexto, ¿no? Y le podría estar diciendo qué ágil eres, o sea, en el sentido que qué inteligente o qué rápido eres, ¿no? Ya, entonces, igual en el caso de ternura, miren, imagínense una palabra tan simple como ternura o tigre, necesita un contexto. Si alguien le preguntan a ustedes, ¿qué significa ternura? No, un ratito, ¿en qué contexto? Necesito yo el contexto para definir la palabra, ¿ya? Igual, ¿qué significa mujer?
para Afganistán va a ser una cosa muy distinta que para un país de Occidente, ¿no? Ya, entonces, por eso en el texto ustedes deben construir los significados. Y en un debate uno tiene que preguntarle al otro qué entiende por eso. Por eso cuando, no sé, en cualquier tipo de debate, ¿no? Enfoque de género, la gente, ideología, y un ratito. ¿Qué entiendes por ideología? ¿Según quién? Ya él construye, ¿no? Uno cuando hace esa pregunta, todo el mundo se queda en el aire porque simplemente están manejando la situación por sus estereotipos, por sus prejuicios, nada más, ¿no? Pero cuando le hacen esta pregunta ya se desarman, no saben qué decir, ¿no? Entonces, es eso, ¿no? ¿Ya? Bien, sigamos entonces. Ok. A ver, ahora va a continuar con la lectura. Dariana Lapointe. Acá, a partir de acá, ¿no? El argumento de los beneficios, ¿no? Estamos viendo. Está bien. El argumento de los beneficios, entonces, ofrece una razón poderosa para trasplantar sus órganos. ¿Cuáles son los argumentos contrarios? El argumento de que no deberíamos usar a las personas como medios. Los eticistas que se opusieron al trasplante ofrecieron dos argumentos. El primero se basaba en la idea de que es incorrecto usar a las personas como medios para los fines de otros. Tomar los órganos de Teresa sería usarla para beneficiar a otros niños. Por tanto, no debería hacerse. ¿Es válido este argumento? La idea de que no deberíamos usar a la gente es obviamente atractiva. Sin embargo, es una noción vaga que hay que refinar. ¿Qué significa exactamente? Usar a la gente típicamente significa vulnerar su autonomía, su capacidad de decidir por sí misma cómo vivir su propia vida, de acuerdo con sus propios deseos y valores. La autonomía de una persona puede ser vulnerada por manipulación, trampa o engaño. Por ejemplo, yo puedo simular ser tu amigo cuando lo único que me interesa es conocer a tu hermana. O quizá te mienta para que me prestes dinero, o tal vez trate de convencerte de que te va a gustar un concierto en otra ciudad, cuando lo único que quiero es que me lleves ahí. En cada caso, te estoy manipulando con el fin de obtener algo para mí. La autonomía también se vulnera cuando se obliga a alguien a hacer cosas contra su propia voluntad. Esto explica por qué usar a la gente es incorrecto. Lo es porque el engaño, la trampa y la coerción son incorrectas. Muy bien, Dayana, muchas gracias. ¿Se dan cuenta ahora qué está haciendo? Antes de desarrollar su propio argumento, algo parecido tienen que hacer ustedes en su texto, ¿no? Está ya identificado los argumentos de la posición contraria, ¿no? Los eticistas dicen, ¿no? Estos señores que están en contra, ¿qué argumento esgrimen? Entonces, es incorrecto eso, es incorrecto trasplantar los órganos de la Bella Teresa porque es incorrecto usar a alguien, ¿no? Como medio para un fin. Y entonces, ¿qué cosa hace? Ese es el argumento, ¿no? ¿Qué cosa está haciendo? Está tratando de entender a los otros. Ellos dicen que usar, sí, es un argumento poderoso, ¿no? Está entendiendo, ¿se dan cuenta? Eso es lo que deberían hacer ustedes, ¿no? Hay que entender al otro. Es un argumento poderoso porque, sí, usar a alguien es malo, pues, ¿no? ¿Por qué? Porque se está vulnerando la autonomía de otra persona, ¿ya? Y lanza ejemplos, ¿no? Por ejemplo, cuando alguien le dice, pues, ¿no? En esta parte, ¿no? Por ejemplo, yo puedo simular ser tu amigo cuando lo único que me interesa es conocer a tu hermana, dice, o quizá te mienta para que me preste dinero, etcétera, ¿no? Bien. Sigamos entonces. Ahora, ¿qué podría hacer, ¿no? Para refutar eso, ¿no? A ver, sigamos con
Marcelo, tomar los órganos. Buenos días, profe. Tomar los órganos de Teresa no significaría engaño, trampa ni coerción. Sería usarlo en algún otro sentido moralmente significativo. Por supuesto, estaríamos utilizando sus órganos en beneficios de alguien más, pero esto es lo que hacemos cada vez que llevamos a cabo un trasplante. En este caso, sin embargo, lo estaríamos haciendo sin su autorización. Eso lo haría incorrecto. Si lo hiciéramos en contra de sus deseos, esta podría ser una razón para objetar. Se estaría pasando por encima de su autonomía. Sin embargo, Teresa no es un ser autónomo. No tiene deseos y es incapaz de tomar cualquier decisión por sí misma. Muy bien. Continúo, profe. Sí, este párrafito más. Ya. Cuando la gente no es capaz de tomar decisiones y otros deben tomarlas por ellas, hay dos lineamientos razonables que pueden adoptarse. Primero, podemos preguntar, con respecto a sus intereses, ¿qué sería mejor para ella? Si aplicamos este criterio a Teresa, parecería no haber objeciones a que tomara sus órganos, porque como hemos visto, sus intereses no serían afectados de ningún modo. Va a morir pronto, hágase lo que se haga. Muy bien, exacto. ¿Ya? Entonces, cuando está analizando el argumento este del el uso de personas como medios para un fin, hay varios tipos. Está tratando de distinguir la situación, ¿no? Hay usos de personas en los cuales se usa a la persona, pero se las engaña, ¿no? Usar a personas para cometer un fin tercero, se las engaña, ¿no? Se vulnera su autonomía. En este caso no habría, en caso de la Beta Teresa no habría trampa, porque ella no es consciente, ¿no? No sería un engaño el uso. Pero sí sería un uso. Sería usándola a ella, ¿no? Entonces acá dice, bueno, sí es un uso, se reconoce, ¿no? Pero no es lo normal en el caso de trasplante de órganos. Se utilizan los órganos de otra persona, no es, en el fondo, por sí mismo, el uso de órganos de otras personas no es malo, ¿no? ¿Ya? Pero acá la cuestión es la siguiente, que no es malo cuando se autoriza, ¿no? Yo puedo decir donar mis órganos, pero si yo lo autorizo, ¿no? Pero acá, ¿cuál es el problema? Que la B. Teresa no puede autorizar nada, ¿ya? Porque ella es inconsciente. Ahora, ¿qué faltaría? Ver el tema de que también hay casos, ¿ve? Está explorando la situación, ¿no? También hay casos en que hay gente que no puede decidir. Por ejemplo, en casos de enfermos terminales, ¿no? No pueden decidir su continuidad de vida. Y hay muchos contextos en los cuales las familiares deciden, ¿no? Por eso está el tema de la eutanasia, ¿no? Deciden por ellos. Pero ¿cuándo la decisión es justa o legítima? Cuando esa decisión beneficia al otro, o sea, impide que siga sufriendo. ¿Ya? Entonces, en ese caso, sería justo decidir por el otro. En este caso, la B. Teresa, ¿se podría decidir por ella? Porque siempre la decisión tendría que sopesarse si la beneficia a ella o no. ¿Ya? Entonces, sigamos. Ya nos quedamos acá, ¿no? En este caso. Segundo lineamiento. Uh-huh. Ya. Melissa Rodríguez. Aquí. Buenos días, profesor. Ok. ¿Se me escucha? Sí. Ok. El segundo alineamiento apelaría a las preferencias de la persona misma. Podemos preguntar, si pudiera decirnos lo que quiere, ¿qué diría? Este tipo de pensamiento suele ser útil cuando estamos tratando con gente cuyas preferencias conocemos, pero que es incapaz de expresarlas. Por ejemplo, un paciente en coma que ha firmado un testamento de vida.
Lamentablemente, Teresa no tiene preferencias acerca de nada y nunca las tendrá. Así pues, no podemos obtener de ella ningún tipo de guía, ni siquiera en nuestra imaginación. El resultado es que tenemos que hacer lo que nos parece mejor. ¿Sigo? Sí. El argumento sobre lo incorrecto de matar. Los eticistas también apelaron al principio de que es incorrecto matar a una persona para salvar a otra. Dijeron que tomar los órganos de Teresa equivaldría a matarla para salvar a otros, de modo que tomar sus órganos sería incorrecto. Muy bien. Exacto, ¿no? Ya, entonces, ya está llegando a esta cuestión de que bebé Teresa no puede decidir, ya, porque ella no puede decir lo que es beneficioso para ella. Es más, nada podría ser beneficioso para ella en el sentido de que ella pronto va a morir, ¿no? Entonces, ¿qué queda ahí? Queda decidir qué sería lo mejor para nosotros, para los otros bebés, ¿cierto? Ya, entonces yo les pregunto, si está refutando, usted también podría tener su opinión, ¿no? Puede decir, pero ¿sabes qué? No me parece que está refutando, ¿no? El uso de las otras personas como medio fin, no me, ya podrían ustedes también, ¿no? Comentar, ¿ya? Pero hasta acá está cuestionando el primer argumento, ¿no? El uso de personas como medio para un fin. Ahora, el otro argumento, contrario a que se donen los órganos, es que se estaría matando a una persona. ¿Ve? Es parecido al otro, pero en este caso es más contundente, ¿no? No es el uso nada más, sino ya es cometer un asesinato, ¿no? Bien, entonces sigamos. Ya. Alessandra Vargas, Buenos días, profesor. buenos días. ¿Es válido este argumento? La prohibición de matar está ciertamente entre las reglas morales más importantes. No obstante, pocos creen que matar siempre sea incorrecto. La mayoría cree que a veces hay excepciones justificadas. La pregunta es entonces, si toma los órganos de Teresa, ¿debería verse como una excepción a la regla? Hay muchas razones en favor de esto. La más importante es que, de todos modos, va a morir pronto. Hágase lo que se haga y toma sus órganos, por lo menos haría algún bien a otros bebés. Cualquiera que acepte esto considerará falsa la premisa principal del argumento. Suele ser incorrecto matar a una persona para salvar a otra, pero no siempre lo es. Pero hay otras posibilidades. Tal vez la mejor manera de entender toda la situación sería considerar que Teresa ya está muerta. Si esto parece descabellado, recuérdese que la muerte cerebral es ahora un criterio ampliamente aceptado para declarar legalmente muertas a ciertas personas. Cuando se propuso por primera vez el criterio de muerte cerebral, hubo oposición por razón de que alguien puede estar cerebralmente muerto mientras que en su interior sigue sucediendo muchas cosas. Con ayuda mecánica, su corazón puede continuar latiendo, puede respirar, etc. A la larga, fue aceptada la muerte cerebral y la gente se acostumbró a verla como una muerte real, lo cual fue razonable porque cuando el cerebro deja de funcionar ya no hay esperanzas de tener una vida consciente. Muy bien, acá este párrafo también ya termina. Ya. Los anencefálicos no cumplen los requisitos técnicos para la muerte cerebral, tal como se le define actualmente, pero tal vez debería reformularse la definición para incluirlos. Después de todos, ellos también carecen de cualquier esperanza de vida consciente por una razón de peso. No tienen encéfalo ni cerebelo. Si se reformulara la definición de muerte cerebral para incluir a los anencefálicos, llegaríamos a acostumbrarnos a la idea de que estas desafortunadas criaturas nacieron muertas, y así no consideraríamos de tomar sus órganos fuera matarlas. El argumento sobre lo incorrecto de matar sería entonces improcedente. En resumidas cuentas, entonces, parece que el argumento en favor de trasplantar los órganos de Teresa es más fuerte que estos argumentos en contra. Muy bien. ¿Qué tal? ¿Están de acuerdo? ¿Y él les convenció o no? ¿Mm? O sea, ya, entonces matamos a la bebé Teresa. ¿Mm? ¿Estamos de acuerdo? ¿Le podremos refutar o no al señor? O ya tiene la verdad.
Bien, entonces, bueno, no hay que reflexionar sobre eso, ¿no? Se dan cuenta, ¿no? Si los que dicen que no se puede tomar sus órganos porque sería un asesinato, entonces decimos, ¿qué cosa es asesinato? Asesinar es una persona. ¿Qué cosa es una persona? Una persona es un sujeto consciente que tiene una vida, ¿no es cierto? Y para definir vida también es porque hay un beneficio. Uno tiene una vida porque se beneficia de eso de alguna forma, ¿no? Ya en este caso no sería asesinato, porque, y ahí está el giro que hace, ¿no? Porque ella está muerta, ¿no? O sea, muerta como ser humano, ¿no? Tendría una vida vegetal, no sé, pues, ¿no? Algo biológico, ya, pero muerta, porque hay una categoría técnica, muerte cerebral, ¿no? Uh-huh. Bien, y acá simplemente, bueno, eso ya lo tienen ustedes para analizarlo. Fíjense que acá se explica muy bien cómo empieza esta cuestión de la definición, ¿no? Por ejemplo, dice, ¿no? Estar vivo. Empieza esta es la estrategia de definición, ¿ya? Ya muy bien dice que está vivo. Ahora, ¿pero qué cosa es estar vivo? Ya, estar vivo es un beneficio, ahí está. A es B. A es B en tales condiciones. Estar vivo es beneficioso solo si, o sea, en estas condiciones, ¿no? Permite desarrollar actividades sin tener pensamientos, sentimientos, relaciones con otras personas, en otras palabras, sí permite tener una vida. Bebé Teresa, entonces, esta es la clave, ¿no? Tú dices que Bebé Teresa está viva, ya, yo defino vida, y luego de definir vida, vemos si Teresa está en esta definición. Esa es la estrategia. Primero defino, y luego incluyo el concepto o el objeto en debate. ¿Ya? Teresa dice acá, por tanto, en el caso de Teresa, A, vida, no es B, no es beneficiosa, ¿no? ¿Ya? No es un beneficio. ¿Cómo define la idea de usar a la gente? ¿Cómo le permite ello elaborar su argumento? Ya, usar a la gente típicamente significa vulnerar su autonomía, su capacidad de decidir por sí misma cómo vivir su propia vida de acuerdo con sus propios deseos y valores. Ajá. A significa B, que quiere decir X, Y, Z, como se evidencia en este caso. ¿Eh? Nuevamente aplica la estrategia acá de definición. ¿Ya? Luego dice, ¿con qué objeto introduce el concepto de muerte cerebral? ¿Cómo le ayuda a ello a comprender qué significa que Teresa ahí está muerta? ¿Ya? Entonces acá, muerte cerebral, sigue, en varios niveles empieza a definir, ¿no? ¿Ya? Porque ahora no está refutando. A veces utilizamos la estrategia por definición para refutar al otro, cuando el otro me dice, ya, no puedes hacer, porque eso significa usar a la gente. Ya, yo defino qué es usar a la gente y veo si en este caso es adecuado ese concepto. Pero en este caso no es para refutar, es más bien para sustentar. En este caso, porque le va a servir más bien para apoyar su postura. Porque él dice que ella está muerta. Su muerte entraría en la definición de muerte cerebral. Más bien él está promoviendo esta situación, ¿no? Que se incluye el caso de Bebé Teresa en esta categoría. Ya A es B, es un criterio ampliamente aceptado para declarar la muerte a ciertas personas, ¿no? A es B porque implica C. ¿Ya? El caso de los anencefálicos supone redefinir A porque estos implican C. O sea, los anencefálicos no cumplen requisitos técnicos tal como se la define actualmente, pero tal vez debería reformularse la definición para incluirlos. Muy bien, ahora sí, chicos, no sé qué, ¿alguna pregunta? ¿Qué tal? Más o menos están viendo cómo funciona el argumento por definición. Acá tienen varios ejemplos, por favor, hay que utilizar el material del curso que está muy bueno, ¿ya? Ahora sí, actividad. Profesor, disculpe. Sí, dime. Quería preguntar si un argumento como ese puede ser refutado poniendo como ejemplo otro
otro caso similar. Pero ¿en qué situación? ¿Cómo qué? Por ejemplo, en este caso se habla de la niña, de que no le dieron tiempo, que le dieron como 72 horas de vida nada más, que ya iba a morir. Y si pongo un caso que es similar y que le dijeron que también iba a vivir, que no iba a vivir, y al final termina viviendo más tiempo de lo creído. ¿Se Ya. podría aplicar? ¿Es Ah, ya, correcto? para refutar el argumento de transportar los órganos. Sí. Interesante, muy bien, Anaís. Claro, por eso como yo terminé la explicación, le dije, en cursos de argumentación como este, siempre hay que tener ahí la mirada crítica. No hay que, ya tiene la razón, ya me convenció. No, no, sí, hay que tratar de ver de qué manera se podría contraargumentar, ¿no? Ya, acá es, pues son polémicos, pues. Porque ¿qué cosa es un tema polémico? Es que ambos lados pueden tener razones, ¿ya? Pueden tener razones más o menos válidas, ¿no? Siempre puede, y muy bien su compañero está diciendo, bueno, por presentar un caso, ¿no? Porque acá el autor está utilizando un caso de la Beta Teresa, pero eso funcionaría en todos los casos. Podría haber casos en que, claro, nació sin cerebro. Ahora, pero también tenemos que preguntar, ¿qué cosa es cerebro también? Alguien podría venir y decir, ya, ¿usted cree que el cerebro solamente es la masa gris, nada más? Ahora hay nuevos estudios científicos que el cerebro también puede estar conectado con otra parte, digamos, del cráneo, ¿no? El cerebro no está en eso, sino también puede estar en otras partes, ¿no? El cerebro es algo más, tiene que ver con el inconsciente, que funciona en otros niveles, etcétera, ¿no? Podría haber otra, porque él, mire, él está utilizando la cuestión muerte cerebral y está utilizando la biología, ¿no? Sí, es que porque Sí, dime. lo menciono porque yo busqué el caso de la niña en internet y me salió un caso parecido, el caso de Noah, que nació con 2% de infusión cerebral y que le dieron 72 horas de vida, pero al final ahorita tiene como más de 5 años y su cerebro ha crecido y puede salir, puede correr, está ahí en el colegio, creo. Ya, es un espléndido ejemplo que podría contraargumentar este caso. Eso es lo que es interesante, ¿no? Los textos argumentativos, en que en el fondo nunca se pueden resolver totalmente, ¿no? Ya, más bien va a estar el momento de cómo afinamos, cómo elaboramos el argumento para poder defenderlo, ¿no? Ya, muy bien. Entonces, es eso, ¿no? Es muy bien, señorita, entonces digamos, ya pueden seguir explorando estos casos. Ok, miren, bueno, esto es de la actividad del libro, ustedes me imagino que lo han hecho, esto yo he dejado por si acaso, ¿no? Ya, esta es la actividad que está en el libro, pero podríamos hacer una que hace poco, bueno, hace un tiempo se dio en Argentina, ¿no? Ya, acá está, ¿dónde está? Acá, ya, a ver, este de acá, ¿no? Yo lo voy a, les voy a pasar, bueno, sí, a ver, un momentito. No sé si le estoy compartiendo acá, ¿no? Ya. La idea es que van a ver los videos, ¿ya? Y van a ver cómo está utilizando los conceptos, ¿ya? Los conceptos por definición. Aunque, pensándolo bien, bueno, esto es los videos esto los voy a subir, ¿ya? Estos casos que fue el debate sobre el aborto en Argentina. Ya, yo le voy a subir a Paideia y ustedes van a poder verlo y el ejercicio va a ser el siguiente, ¿no? Que ven los videos y debajo están viendo que completen acá la postura, la razón, los respaldos. Pero como sea un poquito larguito y estamos con el tiempo,
Los voy a dejar que ustedes lo hagan con paciencia y la próxima semana lo revisamos bien. Ya son varios videos. Es muy interesante el debate que se dio en Argentina con respecto al tema del aborto, porque participaron no solamente psicólogos, biólogos, químicos, filósofos. Fue muy rico ese debate. Me parece que ahí así se dan las cosas de manera más interesante académicamente hablando, ¿no? ¿Ya? Un debate muy interesante. Acá no sé cómo está el debate, ¿no? Pero me parece que es muy ilustrativo eso. Lo que vamos a hacer ahora es de acá, ¿ya? Bueno, y si ya lo hicieron, algunos, los que son responsables, Bacán lo presenta. ¿En qué consiste? Dice, ¿dónde está? Este de acá. Dice, visualiza el siguiente video. Están viendo, ¿no? De la filósofa Adela Cortina. Ella señala que la idea eje de su presentación es la siguiente: no hay democracia auténtica sin compromiso ético ciudadano. Y a minuto 3, segundo 35, ¿ya? Analiza cómo construye su argumentación para demostrar esta idea y qué función cumplen en las definiciones de los conceptos en ello. Presta especial atención al concepto de amistad cívica, ¿ya? Ahí está. Eso. Que son 3 minutos y lo que podrían hacer es lo siguiente, ¿no? Así como en el esquema que les he presentado, 3 partes. ¿Cuál es el tema polémico? 3 frases u oraciones. ¿Cuál es el tema polémico? ¿Cuál es la postura? ¿Ya? Y cómo construye su argumentación para demostrar esta idea, ¿no? Y qué función cumplen en las definiciones de los conceptos. ¿Ya? Bien, entonces ahí tienen el link del video. Ustedes tienen el material, ¿no es cierto? Pero si quieren se los paso acá. Sobre todo el minuto, dice que es en el minuto, ¿no? Para que no vean todo ahí está, el minuto 2, creo, ¿no? Ya, a ver, un ratito. Y dice, sobre todo minuto 3, ¿no? Ya, minuto 3. Ahí les paso y lo dejo para que practiquen eso, ¿no? Ahí está. Entonces tienen que poner así, ¿ah? Si pueden me comparten su pantalla mejor. Tema, ahí está, en 3 partes, ¿ah? Tema polémico. Postura, cuál es la postura de ella. Y cómo usa el argumento por definición. O de repente también pueden decir, por eso no lo utiliza, no sé cómo, ¿ya? Esas 3 cositas. A ver. Pero podemos compartir el video con todos para verlo. Pero a veces alguien lo quisiera ver más adelante también, ¿no? Y acá está. Ya me dicen si se escucha. A ver. Diferencias que a saber. ¿Se escucha? Sí, profesor. Profesor. Ya, Sí, se gracias. escucha. Muy bien, entonces empezamos. A pesar de sus desigualdades, tienen una meta común por la que tienen que luchar, porque no hay ninguna sociedad, no existe verdadera sociedad si no tiene algún tipo de meta común. A mí esa idea de amistad cívica me parece que hay que recuperarla, y por eso cuando me venía hacia acá me iba preguntando, en este momento, ¿qué tendríamos en común todos los españoles? ¿Qué meta común podríamos tener que pudiera generar amistad cívica para trabajar en esa línea? Y la verdad es que se me ocurrían 2 metas. En principio creo que la mayoría pensamos que la democracia es el mejor de los regímenes posibles y que no estamos dispuestos a pasar a otro tipo de régimen que no sea el democrático. Y creo que también pensamos, dentro de esa misma línea, que la democracia debería de ser un tipo de democracia representativa, por aquello de que nos damos cuenta de que una democracia directa no sería posible, como lo era en la Atenas clásica.
Pero una vez admitido esto, también creo que hay otra cosa en que estamos todos de acuerdo, y es en que, o muchos estamos de acuerdo, y es que la democracia que tenemos habría que transformarla, habría que llevarla hacia mejor, y estamos en el momento de la mejora, de preguntarnos cómo mejorar, hacia dónde mejorar, cómo hacerlo. Dentro de esa pregunta de qué mejorar y cómo hacerlo, yo había titulado mi pequeño speech, lo había titulado "No hay democracia auténtica, democracia real, democracia radical, como lo queráis llamar, sin compromiso ético de la ciudadanía". La clave de una sociedad, a fin de cuentas, son los ciudadanos y más en una sociedad democrática. ¿Y por qué lo son? Pues, en primer lugar, porque en una democracia representativa los representantes nacen de la ciudadanía. No hay ese abismo tremendo entre representantes y ciudadanos. Si los ciudadanos no tienen una carga ética, no tienen un compromiso ético, tampoco lo tendrán los representantes. Y los representantes tienen una tentación, que la tenemos todos, y es que cuando se gestiona los recursos públicos, pues puede caerse en la tentación de gestionar esos recursos para bien personal, para bien grupal, para bien particular. Esa tentación se tiene siempre, y para evitarlo, pues todo el mundo pensamos que hay que recurrir a las leyes, y es cierto. Hay que dar leyes que sean claras, contundentes y que después sean leyes efectivas. Pero no bastan las leyes porque hecha la ley, hecha la trampa, la ley se puede eludir. Y si no hay una convicción ética por parte de los representantes de que es necesario buscar el bien común, que es lo que decía Aristóteles, lo que decía Rousseau, que es la tarea de la política, si no existe esa convicción ética, entonces tampoco se va a lograr, porque una convicción ética en realidad vale más que 1000 leyes. Eso sería en cuanto a los representantes. ¿Y qué ocurre con respecto a los ciudadanos, a todos estos ciudadanos de a pie que estamos acá? Pues que es el momento en que el ciudadano sea alguien que exige, que participa, que desarrolla lo que llamaron los clásicos la virtud cívica, que es la virtud de la amistad y de la participación. ¿En torno a qué metas? Creo que los tenemos muy claras. En un país en que el desempleo es el que es, en que estamos bajo el nivel de la pobreza en gran cantidad de familias, en que la gente se van a estudiar al extranjero, creo que hay unas metas comunes que nos exigen compromiso ético y nos exigen amistad cívica. Muchas gracias. Muy bien. Ok, entonces, a ver, les voy a dejar 5 minutos. Sí, porque es breve, ¿no? El video es breve también. Pueden verlo de vuelta si quieren, ¿ya? ¿Cuál es el tema polémico? En una frase, en una pregunta. ¿Cuál es la postura de la señora? ¿Cómo está argumentando su postura? ¿Está refutando o está más bien apoyando su postura, ¿no? ¿Ya? ¿Cómo usa la estrategia por definición? Claro, si es que la está utilizando también, ¿no? Podríamos ver de repente, no la está utilizando, ¿no? ¿Ya? A ver, unos 5 minutos. Y con eso terminamos, con esta actividad. Me parece muy, muy importante, ¿ya? Y lo voy a subir a Paideia estas otras. Ya yo les pido, por favor, que las avancen también. Hay que practicar, ¿ya, estimados estudiantes? Ok, entonces lo dejo para que avancen, a ver. Y pueden hacerle una tablita de Word, bueno, así también libre, ¿no? ¿Ya? Y me pueden presentar su pantalla también, ¿no? De lo que han avanzado, ¿ya? Voy a pedir algunos cuantos, de repente unos 5 que me presenten, ¿ya? Bien.
Muy bien. Ok, estudiantes, ya terminó el tiempo. Voy a tomar lista rapidito, ya por favor atentos. Me estaba olvidando tomar la lista hoy día. A ver, ¿Mendiola está? ¿No está? Ya. María Fernanda Lavado. Presente. Camila González. ¿No está? Alessandra Vargas. Presente. Dylan Leca. ¿No está? Ya. Sebastián Luna. Presente. Mayra Luyo. ¿No está? Claudia Ito. ¿No está? Melissa Rodríguez. Tampoco está. Mercy Chucos. Anaís Condeso. Presente. Joshua Vargas. Samira León. Presente. Eddie Olavarrera. No está. Me había comido. Christopher Manrique. Presente. Joaquín Peralta. ¿No está? Alison Ugarte. Presente. Ya. Sebastián Ochoa. Presente. Ángela Ruiz. Presente. Yanel Alguay. Presente. Dayana Lapointe. Presente. Daniel Hernani. Presente, profesor. Alessandra Ríos. Presente. Y Félix Sánchez. Presente. Ya, muy bien. A ver, por el chat. Ya, Melissa Rodríguez, ya me estamos llamando. Ya, Rodríguez. Ya, ya corregía. Ok, ya, lo demás, ¿alguien más no ha llamado? Bien, a ver, participación. ¿Quién quiere presentar? ¿Cuál es el tema polémico acá? Ya para ir terminando. Presentando su pantalla sobre todo, ¿no? ¿Nadie? Profe, Sí, dime. en lo personal yo no encontré un tema polémico. O sea, como que un tema polémico es algo donde hay dos posturas, pero yo no encontré. Yo encontré más, o sea, lo que viene a ser posturas. Su postura, pero pues, la postura es sobre algo, ¿no? Claro, ella no va a decir en su discurso, el tema polémico es esto, o sea, uno tiene que No, no, claro, claro. interpretarlo, ¿no? No, Deducirlo. Pero a ver, ¿cuál sería la postura? a ver, yo tengo dos. Una postura es donde no existe verdadera sociedad sin una meta común. Y otra era transformar la democracia hacia mejor. ¿No existe una verdadera democracia con qué? No existe una verdadera no, perdón, no existe una verdadera sociedad sin una meta común. Ya, sin una meta común. Esa sería su postura, digamos. Ujú. Ya, pero yo les pregunto, ¿esto sería una postura de un tema polémico? Porque en el fondo, ¿quién estaría en contra, no? Mm. Más bien ahí hay un tema polémico, ¿no?
pero no se menciona muy, ella no lo hace muy explícito, pero ahí está, porque la postura es polémica, pero no creo que sea polémico decir que necesitamos tener una meta común, ¿no? Eso todo el mundo estaría de acuerdo, ¿no? Profesor. Sebastián Ochoa, creo que, disculpa, Ugarte, levantando la mano porque creo que Sebastián Ya. y después Ochoa y después Ugarte, y con ellos terminamos, ¿ya? Estamos con el tiempo. Sebastián. Perfecto, profesor. Sí, fue un poco complicado, pero al final llegué a la conclusión de que lo puse a tono de pregunta, si es necesario un compromiso ético para el correcto funcionamiento de la sociedad. Algo por ahí va su tema de que es necesario de que el pueblo se comprometa para que todo funcione en armonía. Y puede haber personas en contra, porque escucho a los que son, no sé el término exacto, pero a los que se rigen solo por las leyes, y es en cierto tipo también correcto, porque las leyes sí engloban todo. No es necesario que la persona sea éticamente correcto, ya que las leyes engloban todo. No necesitas de que una persona sea buena o mala, sino que riges todo eso en base a las leyes. O sea, hay dos posturas contrapuestas y sí es algo polémico. Ajá, muy bien, Sebastián. Muy buena lectura ahí con respecto a eso. A ver, Sebastián Ochoa. Sí, profesor. Yo identifiqué como tema polémico sobre si tenemos realmente una verdadera democracia en la actualidad. Y creo que su postura va más por sobre si para tener una verdadera democracia, tenemos que cumplir con ciertas nociones éticas de compromiso en la sociedad. Y esto lo vi un poco reforzado porque yo leí un texto de Adela Cortina en el que menciona que que una sociedad sea ética tiene que cumplir con una ética de máximos, creo que lo menciona. Y bueno. Claro, ahí también va por ese lado, ¿no? Muy bien, caballero. Y su compañera Ugarte. Sí, bueno, podría ser la postura si se debe recuperar la amistad cívica, porque ahí creo que dice cómo recuperarla por dos metas que hay en sí. Pero la amistad cívica creo que no lo define bien, o sea, no lo explicita bien. Y entonces por eso aún estoy como viendo el tema, pero ¿podría ser eso o qué otra cosa? No, está bien, claro, eso es la lectura de cada persona, ¿no? ¿Ya? El video es un poquito más largo porque también hemos empezado con Mito 2, ¿no? Pero en esa parte lanza una postura, ¿no? Que es lo importante, ¿ya? Ahora, yo les recomiendo, les voy a pasar, miren, un video. No sé si el profesor les pasó, pero va a ser muy interesante, ¿ya? Para poder conversarlo de repente la próxima sesión también, ¿ya? A ver, es un debate entre un famoso teórico de la cultura, ¿ya? Incluso es ya como un youtuber, ¿no? Pero es un youtuber, digamos, intelectual, ¿no? Creo que esta es la parte, sí, este video completo. Sí, este está completo. La magia de la tecnología, ¿no? Acá les estoy pasando. Guárdenlo el video, ¿no? Es el debate entre Slavoj Žižek, ¿ya? Y un pedacito, ¿no? Para que tengan una idea. Thank you. A warm welcome to all of you here this evening, both those Ya. here in the theater in Toronto. Ya, pero acá no está subtitulado. A ver, no subtitulado. Este creo que es. Than real thinking about.
Thank you. A warm welcome to all of you here this evening, both those here in the theater in Toronto and those following online. You know, it's not very often that you see a country's largest theater packed for an intellectual debate, but that's what we're all here for tonight. Please join me. Please join me in welcoming to the stage Dr. Slavoj Žižek and Dr. Jordan Peterson. Just a few words of introduction. There can be few things, I think, now more urgent and necessary in an age of reactionary partisan allegiance and degraded civil discourse than real thinking about hard questions. The very premise of tonight's event is that we all participate in the life of thought, not merely opinion or prejudice, but the realm of truth, accessed through evidence and argument. But these two towering figures of different disciplines and domains share more than a commitment to thinking itself. They are both highly attuned to ideology and the mechanisms of power. And yet, they are not principally political thinkers. They are both concerned with more fundamental matters: meaning, truth, freedom. So it seems to me likely we will see tonight not only deep differences, but also surprising agreement on deep questions. Dr. Slavoj Žižek is a philosopher. He has not one, but 2 doctoral degrees, one in philosophy from the University of Ljubljana, and a second in psychoanalysis from University... Let's hear it for psychoanalysis. From the University of Paris 8. He is now a professor at the Institute of Sociology and Philosophy at the University of Ljubljana and the director of the Birkbeck Institute for the Humanities at the University of London. He has published more than 36 books, many on the most seminal philosophers of the 19th and 20th centuries. He is a dazzling theorist with extraordinary range. A global figure for decades, he turns again and again with dialectical power to radical questions of emancipation, subjectivity, and art. Dr. Jordan Peterson is an academic and clinical... Muy bien, solamente la entradita nomás para ver si se interesan, ¿no? Es un gran debate, hace poco se dio, ¿ya? Y están debatiendo en torno a la felicidad. Sobre la felicidad, ¿no? A ver, pero en términos si la felicidad es posible en el capitalismo, ¿no? ¿Ya? Entonces, Slavoj Žižek es comunista, ¿no? Comunista sí, pero férreo. Pero comunista marxista, pero psicoanálisis, ¿no? Incluye el tema de estudios de la cultura, ¿no? Entonces ahí se empiezan a pelear, ¿no? Entre un comunista y un señor que defiende el liberalismo, ¿no? Como Jordan Peterson, que es muy famoso, ya un académico, ¿no? Comprobado. Y ahí pues empieza a debatir sobre varios puntos, ¿no? Sobre la felicidad, pero también sobre otros puntos, sobre la democracia, por ejemplo, etcétera, ¿ya? Y es interesante cómo están manejando los conceptos, ¿no? Los conceptos,
Y ahí puede ser muy buen ejemplo cómo utilizan las estrategias de definición, pero otras estrategias también, ¿no? ¿Ya? Ahora, en el caso de que hemos visto el video sobre la democracia también, es mi interpretación, ¿no? Con esto termino. Que podría ser, acá el tema polémico, la pregunta polémica, que ella de repente no la formula así de manera explícita, es que si realmente estamos viviendo en una democracia, pues. Eso es polémico, porque hay muchos que van a decir que sí, ¿no? Y otra gente que va a decir que no es una verdadera democracia. Pero bajo su propia definición de ella, que dice que una verdadera democracia, una auténtica democracia es cuando los ciudadanos están comprometidos, esta cuestión de la amistad cívica, comprometidos éticamente con la representación, participan en la política. Y yo les pregunto, vivimos en una época en que hay ciudadanos comprometidos con las cosas públicas, con la situación política, muy poco, ¿no? Y si los ciudadanos no están comprometidos, ¿cómo podemos decir que hay democracia? Hay democracia solamente porque hay elecciones, cada 5 años votamos. Si sabemos que en todas las elecciones pasadas son las grandes transnacionales las que financian las campañas, y lo que mueve acá es el dinero más bien. Es el que tiene plata, los partidos que se financian por las millonadas cantidades de dinero. ¿Quién gobierna acá? ¿Los grupos de poder o son la verdadera, el pensamiento político, los argumentos, ¿no? Hay amistad cívica, si la gente ni siquiera lee los planes de gobierno. ¿Ya? Entonces, eso es polémico, ¿no? Ahora, pero también podríamos decir que a pesar de que la democracia tenga sus fallas, ahora actualmente, todavía hay ciertas libertades, la gente puede salir, opinar, ¿no es cierto? Hay en otros contextos donde no pueden tener ni siquiera una red social, ¿no es cierto? El Estado es totalitario. Acá, a pesar de todos estos defectos, la gente puede expresarse, ¿no es cierto? Puede vivir una vida más o menos libre, ¿no? Y entonces, ahí empieza la polémica. Ella no lo formula, pero yo saco mi conclusión de que si está diciendo que no hay participación de los ciudadanos, no hay compromiso, ella está más bien sosteniendo la postura de que no vivimos una verdadera democracia. ¿Ya? Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? Entonces, me avisan si hay alguna pregunta, ya, por favor. Les voy a dejar esto de acá. Por favor, revísenlo en el Q10, va a estar colgado. Esto acá, que es un ejercicio que les recomiendo que todos hagan, por favor, ¿ya? ¿De qué trata? Les estoy compartiendo, ¿no? Ven el video, ahí está el video, y luego en la otra diapositiva colocan tema, postura, razón. No quiero decir que exactamente tienen que poner todo, ¿no? Lo que puedan deducir, ¿ya? Igual el otro video, ven el video y colocan tema, postura, razón. Si es que hubiera algunos respaldos, sería genial. Traten de completar lo más que puedan, ¿ya? Acá también hay un filósofo muy famoso, youtuber también, ¿no? Bien, ponemos acá, ¿ya? Y terminamos. Ok. Eso va a ser para la próxima semana, avancen. Y por favor sigan la guía, ¿no? Hay que estar leyendo pues lo que se propone ahí, ¿no? Bien, ¿alguna pregunta? Creo que Sebastián levantó la mano. No, profesor, perdón, te quedó levantado. Ya, le paso la versión en español. Acá está la versión en español, ¿no? Para los que puedan avanzar con el video, ¿no? Es muy interesante. Bien. ¿Alguna otra pregunta, alguna duda? ¿Todo bien? Aunque sea por el chat, pues chicos. No sé si están ahí durmiendo, están en su... ¿Está claro? ¿Ya? Muy bien. Entonces, si no hay preguntas, ya, porque tiene retroalimentación, ¿no? Sí, pero está todo claro, ya nos vemos, ¿no? No dicen nada, ¿no? Ya, parece que se han quedado encantados por el lago Gillet. Ya, nos vemos, chicos. Cuídense la próxima semana. Ya avancen con los ejercicios, ¿ya? Cuídense todos. Nos vemos. Profe, buenos días. Nos vemos, profesor. Nos vemos.